La conquista de México y la caída del Imperio Azteca. En el corazón de un vasto lago surgió una ciudad de templos dorados, canales sagrados y dioses que pedían sangre. Una ciudad tan esplendorosa que los propios invasores la confundieron con un sueño. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. Hoy, en Ugataecu, viajamos al año 1519, donde el destino del Imperio Mexica se cruzó con el acero, el fuego y la traición. Esta es la historia de la caída de Tenochtitlán, la historia de cómo nació un nuevo mundo, sobre las ruinas del anterior. La conquista de México va de 1519 a 1521. Culminó con la caída de Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, el 13 de agosto de 1521. Este hecho, logrado por una coalición encabezada por Hernán Cortés y numerosos aliados indígenas del Altiplano Central, marcó el inicio del dominio colonial español en Mesoamérica. En el primer tercio del siglo XVI, Mesoamérica estaba fragmentada en múltiples reinos y señoríos indígenas. El Imperio Mexica Azteca, gobernado por la Triple Alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, dominaba el Valle de México y sometía a numerosos pueblos mediante tributos y exigencias militares. Este sistema tributario opresivo generaba fuerte resentimiento entre las ciudades-estados subyugadas, al punto que varios grupos indígenas vieron a los españoles una oportunidad de liberarse del yugo mexica. De hecho, uno de los primeros pasos de Cortés al llegar a la costa fue aliarse con los totonacas de Zempoala, quienes se quejaban de los gravosos tributos impuestos por Moctezuma II. Del mismo modo, los tlaxcaltecas, enemigos independientes de los mexicas, terminaron por unirse a Cortés tras años de hostilidad con Tenochtitlán. En suma, la existencia de profundas divisiones políticas en Mesoamérica y el descontento generalizado de pueblos sometidos constituyeron causas estructurales decisivas que facilitaron la conquista española. Otro factor estructural fue la diferencia tecnológica y militar entre ambos bandos. Los españoles disponían de armaduras de acero, espadas de hierro, armas de fuego y caballo, elementos desconocidos en América que les otorgaban cierta ventaja táctica. Aunque los guerreros indígenas eran numerosos y estaban habituados al combate, sus armas tradicionales, macanas, lanzas, arcos, flechas y hondas resultaban menos letales a distancia que los arcabuces y ballestas españolas. Asimismo, existían diferencias en la concepción de la guerra. Mientras los mexicas buscaban capturar prisioneros para el sacrificio ritual en las llamadas guerras floridas, el objetivo español en combate era aniquilar el mayor número de enemigos. Los españoles venían impulsados por motivaciones concretas. Buscaban conquistar nuevas tierras en nombre de la corona, obtener riquezas, especialmente oro, y propagar la fe cristiana entre los indígenas. Esas ambiciones propias del contexto de la expansión europea del siglo XVI imprimieron un carácter agresivo y proselitista a la expedición de Cortés. Un segundo detonante coyuntural fue la habilidad política de Cortés para forjar alianzas locales y explotar divisiones internas. Mediante negociaciones, obsequios y promesas, Cortés ganó rápidamente el favor de pueblos sometidos por los mexicas. La alianza hispano-tlaxcalteca, sellada en 1519, después de iniciales enfrentamientos, proporcionó a los españoles un contingente indispensable de miles de guerreros y un conocimiento profundo del terreno. Igualmente, otros señoríos como Cholula, Texcoco y Huejotzingo se aliaron con los invasores una vez que vieron volteada la fortuna en contra de Tenochtitlán. Vamos a 1519, llegada de Cortés a Veracruz y alianzas iniciales. Hernán Cortés zarpó de Cuba a inicios de 1519 con una expedición compuesta por unos pocos cientos de soldados españoles, varias decenas de caballos y piezas de artillería, además de marineros y auxiliares afroamericanos. Tras tocar costas de Yucatán y combatir con los mayas chontales en la batalla de Centla, donde obtuvo su primera victoria y recibió como botín a la joven esclava Nahua Malintzin, quien sería bautizada como Marina, luego famosa como la Malinche. Cortés desembarcó en la costa de la actual Veracruz. Ahí fundó la villa de la Villarrica de la Veracruz, primer enclave español en territorio mexicano, y tomó una decisión estratégica para asegurar su empresa. Ordenó el hundimiento o inutilización de sus naves para impedir cualquier deserción y comprometer a sus hombres a la conquista total. En la región costera de Zempoala, Cortés estableció alianza con los totonacas, quienes le relataron los abusos sufridos bajo el dominio mexica, particularmente la pesada carga tributaria. Con apoyo totonaca, el capitán español inició su marcha tierra adentro hacia el altiplano central.
En su avance, los españoles enfrentaron en septiembre de 1519 la resistencia tenaz de los tlaxcaltecas en República Indígena Independiente enclavada en las montañas de Puebla, Tlaxcala. Tras varias batallas indecisas, los tlaxcaltecas decidieron pactar la paz al darse cuenta de que compartían con los recién llegados un enemigo común en Tenochtitlán. Se fraguó así una alianza fundamental. Los tlaxcaltecas ofrecieron a Cortés miles de guerreros, víveres y refugio, a cambio de garantías de respeto y perspectivas de destruir juntos el poder mexica. Fortalecido con ese apoyo, el ejército hispano-indígena se dirigió hacia Cholula, importante ciudad aliada a los mexicas. Allí, en octubre de 1519 ocurrió un episodio sangriento, conocido como la Matanza de Cholula. Sospechando o alegando sospechar una emboscada, Cortés ordenó un ataque preventivo contra la nobleza cholulteca, resultando en la muerte de miles de habitantes en pocas horas. La ciudad fue incendiada parcialmente y sometida. Finalmente, los cholultecas sobrevivientes se rindieron y terminaron por unirse a las fuerzas de Cortés. Esta demostración de fuerza sembró terror en otras poblaciones y dejó claro que los españoles castigaban con dureza cualquier lealtad a Moctezuma. Tras la matanza, Cortés prosiguió su camino hacia el Valle de México, acompañado de sus aliados tlaxcaltecas, totonacas y cholultecas. 1520. Entrada en Tenochtitlán, crisis y la noche triste. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus tropas, junto con miles de aliados indígenas, hicieron su entrada en la imponente ciudad de Tenochtitlán. Moctezuma II salió a recibirlos con honores en la calzada de Iztapalapa, alojándolos en el palacio de Axayacat como sus huéspedes. Durante varias semanas, la convivencia entre conquistadores y mexicas transcurrió en tensa calma. Los españoles admiraban la grandeza urbana de Tenochtitlán, sus templos, palacios y el sistema de canales, pero también observaban con codicia los tesoros de Moctezuma. Pronto, Cortés decidió tomar la iniciativa. Temiendo una posible traición o simplemente buscando asegurar su posición, mandó a apresar a Moctezuma en su propio palacio, convirtiéndolo en rehén para controlar a la población. Aunque humillante para los mexicas, Moctezuma continuó gobernando de facto bajo las órdenes de Cortés por un tiempo, lo que evitó de momento un levantamiento abierto. Sin embargo, la situación se volvió más precaria en la primavera de 1520, cuando Cortés debió ausentarse de Tenochtitlán para enfrentar a Pánfilo de Narváez, un enviado del gobernador de Cuba que había desembarcado en la costa con la misión de arrestarlo. Cortés marchó con parte de sus fuerzas, dejando al mando en la capital a Pedro de Alvarado. Aprovechando la ausencia de Cortés, los mexicas organizaron en mayo de 1520 la gran festividad anual en honor a Huitzilopochtli, conocida como la fiesta de Topca, con permiso de Alvarado. Durante la celebración en el recinto sagrado, cuando los nobles y guerreros mexicas bailaban desarmados, Alvarado ordenó súbitamente cerrar las salidas y perpetró la matanza del Templo Mayor. Sus soldados atacaron a los participantes, masacrando indiscriminadamente a hombres, mujeres y dignatarios, cuyos cuerpos desmembrados cubrieron el patio del templo. Esta acción brutal eliminó a buena parte de la élite mexica, veteranos guerreros, sacerdotes y jefes militares. El efecto inmediato fue un estallido de furia popular. La población de Tenochtitlán, hasta entonces conteniéndose por respeto a Moctezuma, se levantó en armas al conocer la traición en el templo. Miles de mexicas sitiaron el palacio de Axayacat, donde se atrincheraban Alvarado y sus hombres junto con Moctezuma, iniciando un asedio de varias semanas. A su regreso, apresurado en junio, Cortés encontró la ciudad en rebelión generalizada. Intentó usar a Moctezuma para apaciguar a la multitud enfurecida, haciéndola hablar desde una azotea. Pero los tenochcas, ya indignados con su tlatoani por su pasividad, lo recibieron con una lluvia de piedras. Herido gravemente en la cabeza, Moctezuma II murió pocos días después, el 29 de junio de 1520. Con él desaparecía la última esperanza de reconciliación. Los mexicas eligieron de inmediato a Cuitlahua como nuevo gobernante y juraron resistir hasta las últimas consecuencias. Ante la crítica situación, Cortés decidió evacuar la ciudad. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados intentaron huir sigilosamente de Tenochtitlán por la calzada de Tlacopan, cargando todo el oro que pudieron, pero fueron descubiertos y en la oscuridad se desató una feroz persecución mexica.
En la célebre Noche Triste, los canales sin puentes se convirtieron en trampas mortales. Los aztecas atacaron desde canoas y por tierra, causando estragos. Decenas de conquistadores se ahogaron en las acequias, bajo el peso de las armaduras y el botín, mientras otros fueron alcanzados por flechas y macahuitles. Se estima que aquella noche murieron alrededor de 400 a 600 españoles y varios miles de aliados indígenas, sufriendo Cortés la peor derrota de la campaña. Él mismo, según la tradición, lloró bajo un ahuehuete al contemplar la catástrofe. Los supervivientes lograron reunirse y escapar trabajosamente hacia Tlaxcala, perseguidos por el ejército de Cuitláhuac. En el camino libraron la batalla de Otumba, julio de 1520, en la cual, pese al agotamiento, los españoles consiguieron repeler a las fuerzas mexicas tras abatir a su jefe de batalla. Finalmente, tras semanas de penoso repliegue, los restos del ejército de Cortés alcanzaron territorio tlaxcalteca, donde fueron recibidos y auxiliados por sus aliados. La Noche Triste marcó un momento crítico. Por primera vez, los conquistadores estuvieron al borde de la aniquilación, pero gracias al refugio tlaxcalteca pudieron recuperarse y planear un contraataque. 1521, sitio de Tenochtitlán y caída del Imperio Azteca. Durante el segundo semestre de 1520, las tornas comenzaron a cambiar de forma decisiva. La viruela, introducida inadvertidamente por un esclavo enfermo en las filas españolas, se propagó como epidemia en Tenochtitlán y otras regiones mesoamericanas. Cuitláhuac, el flamante tlatoani victorioso, falleció de viruela en noviembre de 1520, tras apenas 80 días de reinado. Le sucedió su joven primo, Cuauhtémoc, quien heredó una ciudad diezmada por la enfermedad y aún rodeada de enemigos. Cortés, por su parte, no permaneció inactivo. Refugiado en Tlaxcala, reorganizó sus fuerzas, envió emisarios para reclutar más aliados indígenas, inclusive facciones de Texcoco opuestas a los mexicas, y mandó a construir 13 bergantines desmontables para obtener el control del lago de Texcoco. A comienzos de 1521, con refuerzos traídos de Cuba y miles de guerreros nativos reunidos, el ejército de Cortés volvió a avanzar sobre el Valle de México, tomando la ciudad de Texcoco como base. Los españoles ensamblaron los bergantines y lanzaron su ofensiva final contra Tenochtitlán en mayo de 1521. Comenzó así el sitio de Tenochtitlán, una operación militar prolongada y devastadora. Cortés dividió sus fuerzas en 3 contingentes para atacar simultáneamente por las calzadas principales. Alvarado comenzó la entrada por Tlacopan, Tacuba, al poniente. Cristóbal de Olid avanzó por el sur, desde Coyoacán, y Gonzalo de Sandoval atacó por el oriente, desde Iztapalapa. Cada grupo iba acompañado de miles de aliados tlaxcaltecas, texcocanos y de otras ciudades, mientras Cortés dirigía la flotilla de bergantines por las aguas del lago, utilizando los barcos para bombardear las defensas y cortar las líneas de suministro. Una de las primeras acciones del asedio fue cortar el acueducto de Chapultepec, privando a la capital mexica de agua dulce. A lo largo de casi 3 meses, los invasores fueron ganando terreno lentamente. Las tropas indígenas aliadas, conocedoras del terreno, resultaron cruciales para tomar cada barrio y destruir los puentes que los mexicas reconstruían obstinadamente. Los defensores, liderados por Cuauhtémoc, opusieron una resistencia encarnizada, contraatando constantemente y aprovechando su conocimiento en la ciudad. Sin embargo, el círculo se fue cerrando. Hacia julio, los españoles controlaban ya la mitad de Tenochtitlán y habían arrasado la vecina, Tlatelolco. El hambre y la sed golpearon terriblemente a la población mexica sitiada, sumándose al estrago previo de la viruela. Según las crónicas españolas, los canales estaban llenos de cadáveres y el número de muertes entre los defensores alcanzó decenas de miles. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en canoa junto a sus últimos guerreros, pero fue capturado en el lago. Ese mismo día, Tenochtitlán se rindió formalmente. La gran ciudad, antaño esplendorosa, yacía en ruinas humeantes. La caída del Imperio Azteca se había consumado. Los conquistadores tomaron prisionero a Cuauhtémoc, quien, según relatos, pidió a Cortés ser ejecutado con honor, petición que el extremeño rehusó en ese momento. Con la caída de la capital, la dominación española se extendió rápidamente a los restantes territorios mexicas. Algunas resistencias aisladas fueron sofocadas en meses posteriores y los señoríos que habían permanecido leales a Tenochtitlán, como Texcoco y Tlacopan, se sometieron o fueron castigados. En contraste, los pueblos indígenas aliados, especialmente Tlaxcala, recibieron reconocimiento y privilegios por su apoyo crucial.
La conquista de México, Tenochtitlán, se había consumado, poniendo fin a la hegemonía mexica y abriendo un nuevo capítulo de dominio extranjero en tierras mesoamericanas. Hernán Cortés, de 1485 a 1547. Fue el líder de la expedición española que conquistó el Imperio Azteca. Cortés poseía experiencia militar en las Indias, participó en la conquista de Cuba y un notable talento político estratégico. Desobedeciendo las órdenes iniciales del gobernador de Cuba, que le exigían limitarse a comerciar, Cortés se aventuró a una campaña de conquista por cuenta propia. Demostró gran habilidad para negociar alianzas con los indígenas, explotar divisiones internas y utilizar tanto la diplomacia como la fuerza según conviniera. Fue Cortés quien decidió hundir sus naves en Veracruz para impedir la retirada, simbolizando su determinación absoluta de conquistar Tenochtitlán. Durante la guerra encabezó personalmente acciones arriesgadas, como la entrada a la capital mexica con un pequeño sequío o el retorno desesperado tras la Noche Triste, y supo rehacerse de las derrotas. También destacó por su capacidad de comunicación. Mediante sus famosas cartas de relación informó al rey Carlos I de sus progresos, justificando sus actos y solicitando reconocimientos. Tras la victoria, Cortés gobernó la Nueva España como capitán general, aunque posteriormente la corona limitó su poder. No obstante, su liderazgo carismático y audaz fue sin duda decisivo en la caída del Imperio Azteca. Moctezuma II. Moctezuma Xocoyotzin II fue de 1466 a 1520. Fue el emperador Huey Tlatoani, mexica en el momento de la llegada de los españoles. Bajo su reinado de 1502 a 1520, el Imperio Azteca alcanzó su máxima expansión territorial, pero también enfrentó crecientes desafíos internos. Moctezuma era descrito como un gobernante estricto, de porte majestuoso y profundamente religioso. La aparición de los españoles en 1519 puso a prueba su liderazgo. Inicialmente, Moctezuma optó por la prudencia. Envió obsequios a Cortés e intentó disuadirlo de avanzar a Tenochtitlán, temeroso tanto por los posibles poderes sobrenaturales de los extranjeros como por su armamento desconocido. Finalmente recibió a Cortés con hospitalidad calculada, esperando aplacarlo. Sin embargo, su indecisión resultó fatal. Al permitir la entrada de los españoles en la capital sin oposición militar, Moctezuma perdió la iniciativa. Fue tomado prisionero en su propio palacio, convirtiéndose en una figura títere bajo el control español. Cuando estalló la rebelión mexica tras la matanza de Tlaxcala, Moctezuma intentó mediar, pero para entonces muchos de sus súbditos lo veían como un rehén indigno. Murió durante el asedio al palacio de Axayacat, en circunstancias confusas. Su fallecimiento marcó el fin de una era. Moctezuma II pasó a la historia con una imagen ambivalente, considerado ahora como un líder dubitativo que no supo rechazar a los invasores, o como una víctima trágica del choque de mundos. Cuitlahua, 1476 a 1520. Fue hermano de Moctezuma II y gobernante de la ciudad de Ixtapalapa. Tras la muerte de Moctezuma, Cuitlahua fue elegido Tlatoani de Tenochtitlán en plena guerra a finales de junio de 1520. A diferencia de su predecesor, Cuitlahua era decidido y belicoso. Organizó inmediatamente la defensa de la capital y lideró el contraataque que resultó en la derrota de los españoles durante la Noche Triste. Es considerado el artífice de la victoria mexica en aquella jornada, demostrando capacidad militar para coordinar a los guerreros de Tenochtitlán y Tlatelolco en hostigar sin tregua al enemigo. Tras expulsar a los invasores, Cuitlahua se preparó para la inevitable contraofensiva, reforzando las fortificaciones de la ciudad. Lamentablemente, su liderazgo duró muy poco. En noviembre de 1520 contrajo viruela, enfermedad contra la cual los indígenas no tenían inmunidad, y murió al cabo de pocos días. Cuitlahua gobernó apenas unos meses, pero en ese breve lapso demostró que una resistencia mexica eficaz era posible. Su muerte súbita por epidemia fue un duro golpe para la moral y la organización de los aztecas, dejándolos sin su general victorioso en vísperas del asedio final. Cuauhtémoc va de 1496 a 1525, cuyo nombre significa águila que desciende. Fue el último emperador mexica. Sobrino de Moctezuma II, ascendió al trono en diciembre de 1520, tras la muerte de Cuitlahua, en un momento en que Tenochtitlán se hallaba ya debilitada por la viruela y cercada por enemigos. A pesar de su juventud, alrededor de 25 años, Cuauhtémoc asumió con valentía la defensa final de la capital. Organizó los preparativos para el sitio, reparó cuanto pudo las brechas en las calzadas y durante el asedio de 1521 lideró personalmente la resistencia.
combatiendo en las trincheras junto a sus guerreros. Las crónicas lo describen como un líder valeroso y estoico, reacio a rendirse incluso cuando la situación era desesperada. El 13 de agosto de 1521, al ser finalmente capturado por los españoles mientras intentaba huir en canoa, Cuauhtémoc pidió a Cortés que lo matara con su daga, para no presenciar la destrucción de su pueblo. Cortés le perdonó la vida en ese instante, pero mantuvo al tlatoani como prisionero. En los meses siguientes, Cuauhtémoc fue torturado por los conquistadores. Le quemaron los pies junto a otros nobles para forzarlos a revelar el paradero de los tesoros ocultos, mostrando, según la tradición, gran entereza. Se le atribuye la frase «¿Estoy yo acaso en un lecho de rosas?», dirigido a un compañero que se quejaba del tormento. Finalmente, en 1525, Cortés mandó ejecutar a Cuauhtémoc, bajo la acusación de conspirar durante una expedición a Honduras. Cuauhtémoc es recordado como un héroe nacional en México, símbolo de la resistencia indígena. Su gallardía ante la adversidad y su trágico destino marcaron profundamente la memoria histórica de la conquista. La Malinche. Malintzin, conocida popularmente como la Malinche o Doña Marina, fue una mujer indígena nahua que jugó un papel crucial en la conquista como intérprete, consejera y mediadora cultural de Hernán Cortés. Nacida hacia finales del siglo XV en la región fronteriza entre el mundo náhuatl y maya, Malintzin fue entregada como esclava a los españoles tras la batalla de Centla en 1519. Gracias a sus conocimientos lingüísticos, hablaba náhuatl y maya y pronto aprendió español. Malintzin se convirtió en la traductora principal entre Cortés y los diversos pueblos mesoamericanos. En un principio actuó traduciendo del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar, náufrago español que sabía maya, y al castellano. Pero rápidamente Malintzin adquirió el castellano y pudo mediar directamente. Más allá de traducir, aportó a los españoles valiosa información sobre las costumbres, la organización social y las percepciones de los indígenas. A menudo advertía a Cortés sobre las posibles traiciones o trampas. Como se dice, ocurrió en Cholula, y negociaba con emisarios en nombre de los conquistadores. Su presencia figura junto a Cortés en numerosos códices, siempre a su lado, lo que evidencia su importancia en cada negociación y batalla. Malintzin también acompañó a Cortés después de la caída de Tenochtitlán, sirviendo de intermediaria en expediciones posteriores. Con Cortés tuvo un hijo mestizo, Martín, considerado simbólicamente uno de los primeros mestizos de la futura Nueva España. La figura de Malinche es controvertida. Tradicionalmente, algunos la tildaron de traidora por ayudar a los españoles, hasta el punto de acuñar el término malinchismo para referirse a la preferencia por lo foráneo sobre lo propio. Sin embargo, historiadores modernos matizan esta visión y la presentan como una mujer atrapada por las circunstancias, que supo desempeñar un rol excepcional como puente entre dos mundos. En cualquier caso, su contribución fue indispensable para el éxito de Cortés y personifica el complejo proceso de intercambio lingüístico y cultural de la conquista. Aliados indígenas, tlaxcaltecas y otros. Aunque Hernán Cortés y sus capitantes españoles lideraron la expedición, la conquista de México no habría sido posible sin la participación de multitud de aliados indígenas. Diversos pueblos mesoamericanos se aliaron con los españoles por enemistad hacia los mexicas o por conveniencia política. El caso más destacado es de los tlaxcaltecas, nación guerrera que aportó al continente aliado más numeroso y eficaz. Según estimaciones, entre 80,000 y 200,000 guerreros indígenas, en su mayoría tlaxcaltecas, llegaron a combatir del lado español en 1521, frente a apenas unos pocos cientos de soldados europeos. Junto a Tlaxcala se aliaron también los totonacas de Zempoala, primeros en unirse a Cortés, los cholultecas tras su rendición y facciones de la Triple Alianza rivales de Moctezuma, como los texcocanos liderados por Ixtlicotzil, motivados por el deseo de liberarse del dominio azteca o de sacar provecho del nuevo orden. Estos aliados proporcionaron no solo fuerza militar abrumadora, sino también conocimientos del terreno, mano de obra logística, por ejemplo, miles de tamemes o cargadores, y asistencia técnica local. Por ejemplo, fueron indígenas quienes contribuyeron y transportaron pieza por pieza los bergantines de Cortés, desde Tlaxcala hasta el lago de Texcoco. También ellos reparaban los puentes, abrían brechas o aconsejaban a los españoles sobre tácticas y movimientos enemigos. En la toma de ciudades, los aliados locales muchas veces encabezaban los combates cuerpo a cuerpo, mientras los españoles brindaban apoyo con su caballería y artillería.
Las motivaciones de estos pueblos aliados eran variadas. Algunos buscaban venganza por años de guerra floridas y sacrificios impuestos por los mexicas. Otros aspiraban a obtener beneficios y privilegios bajo el nuevo régimen colonial. En efecto, tras la conquista, la corona española reconoció inicialmente ciertos privilegios a Tlaxcala y a otras comunidades aliadas, permitiéndoles conservar tierras, exenciones tributarias y gobierno autónomo en alguna medida, en recompensa por su colaboración. No obstante, a largo plazo también ellos fueron subsumidos en el sistema colonial. Sea como fuere, la importancia de los aliados indígenas en la conquista es incuestionable. La caída de Tenochtitlán fue más que la hazaña de un puñado de conquistadores el resultado de una coalición militar multicultural, en la que los agravios entre pueblos mesoamericanos se canalizaron para destruir al Estado mexica. Este factor rehúye la simplificación de la conquista como un choque exclusivamente entre españoles e indígenas, revelándola más bien como una guerra civil mesoamericana con intervención española. En esa contienda, los aliados indígenas decidieron en gran medida el curso y el desenlace de los acontecimientos. Consecuencias políticas. La derrota y destrucción de Tenochtitlán en 1521 implicó el colapso del orden político mexica. La estructura de poder de la Triple Alianza se desintegró. Los Altepel, ciudades-estados sometidos, aprovecharon para desligarse del mando de Tenochtitlán, aunque pronto se vieron obligados a aceptar una nueva autoridad, la de los conquistadores españoles. En los días inmediatamente posteriores a la caída, Cortés asumió el control político de la capital y de los territorios circundantes en nombre de la corona. Se nombraron alcaldes y oficiales españoles en la naciente Ciudad de México, sobre las ruinas de Tenochtitlán, y se comenzaron a sentar las bases administrativas de la futura colonia. A corto plazo, algunos nobles indígenas fueron mantenidos en puestos locales para facilitar la transición. Por ejemplo, se permitió a ciertos tlatoanis menores seguir gobernando sus ciudades bajo supervisión española, pero el poder real pasó a manos de los europeos. En 1522, el rey Carlos I reconoció a Cortés como gobernador y capitán general de la Nueva España, formalizando la autoridad española sobre los territorios conquistados. En las décadas siguientes, la corona establecería el Virreinato de la Nueva España, oficialmente en 1535, como entidad político-administrativa, integrando a Mesoamérica dentro del Imperio Español. Así, una consecuencia política a largo plazo fue la sustitución del sistema de ciudades tributarias mexicas por el sistema colonial castellano, centralizado primero en la Audiencia de México y luego en el Virreinato con un virrey representante del rey. Este dominio colonial se extendió por casi 300 años hasta la independencia de México en 1821. Durante este periodo, las tierras del antiguo imperio azteca se extendieron ya no como un conjunto de señoríos nativos, sino como una parte integrante de la Nueva España, provincia del Imperio Español. Cabe mencionar que la caída de los mexicas facilitó también la conquista de otros reinos indígenas vecinos. Tras 1521, Cortés y sus capitanes emprendieron campañas contra los pueblos que aún resistían. La Confederación Tarasca Purépecha en Michoacán se rindió en 1522, sin pelear, al conocer la suerte de Tenochtitlán. Ciudades mayas en el sur de Mesoamérica fueron sometidas en años posteriores, y así se amplió la frontera colonial. La conquista de México fue el comienzo de la dominación española en América Central y del Norte, reconfigurando el mapa geopolítico regional. Políticamente, supuso la implantación de nuevas instituciones europeas, cabildos, gobernantes, audiencias, sobre las ruinas de los reinos prehispánicos. Aunque la resistencia indígena continuó en diversas formas, rebeliones locales, negación cultural, el poder político nativo organizado a gran escala no se recuperó tras la caída de Tenochtitlán. Consecuencias sociales y demográficas. Inmediatamente después de la conquista, la sociedad mesoamericana sufrió transformaciones profundas y traumáticas. En primer lugar, hubo una catástrofe demográfica sin precedentes. Las guerras de conquista y sobre todo las enfermedades traídas por los europeos provocaron la muerte de un enorme porcentaje de la población indígena. Se calcula que en las décadas posteriores de 1521 pereció entre el 50% y hasta más del 90% de la población originaria de la región. Epidemias de viruela de 1520 a 1531, sarampión de 1530 y otras pestes diezmaron comunidades enteras que no tenían inmunidad. Tenochtitlán, que contaba con quizás 200.000 habitantes o más en 1519, quedó reducida a unos pocos miles tras la guerra y la enfermedad. Ese colapso poblacional destruyó la estructura social prehispánica, familias y linajes nobles se extinguieron, aldeas quedaron vacías y muchas tradiciones comunitarias se interrumpieron. Los sobrevivientes indígenas fueron incorporados a un nuevo orden social colonial, dominado por los conquistadores. En los años inmediatos, los españoles establecieron el sistema de encomiendas, por el cual grupos de indígenas eran
eran asignados a conquistadores para que estos los protegieran y evangelizaran, a cambio de recibir tributo y trabajo. En la práctica, la encomienda significó la explotación laboral de los indígenas en minas, obras públicas y haciendas, y a menudo derivó en formas cercanas a la esclavitud. De hecho, una de las primeras consecuencias de la conquista fue la esclavización de numerosos indígenas, especialmente prisioneros de guerra de los mexicas y sus aliados derrotados. Aunque la corona legisló contra la esclavitud indígena, leyes de Burgos de 1512 y leyes nuevas de 1542, en la realidad muchos conquistadores, incluido el mismo Cortés, mantuvieron esclavos indígenas, vendiéndolos o utilizándolos en tareas pesadas. La sociedad colonial que emergió pronto estuvo jerarquizada por criterios raciales y de origen. En la cúspide los españoles peninsulares y criollos y sus descendientes, luego un incipiente grupo mestizo y en la base la gran masa de indígenas tributarios. Los antiguos nobles indígenas, en la medida en que colaboraron con el régimen colonial, retuvieron ciertos privilegios, títulos de caciques locales, exenciones menores, pero en general el orden social preconquista fue erosionado severamente. A largo plazo, la combinación de mestizaje biológico y cultural alteró el panorama social. Desde los primeros años, las uniones, forzadas o voluntarias entre españoles e indígenas, dieron origen a hijos mestizos. Uno de los primeros fue Martín Cortés, hijo de Cortés y Malinche, símbolo del nuevo grupo social. Si bien, al principio los mestizos eran pocos, con el tiempo llegaron a formar un segmento importante de la población novohispana, mediando entre las dos culturas. Consecuencias culturales y religiosas. En el ámbito cultural y religioso, la conquista trajo consigo un choque y una confusión de civilizaciones. Tras la toma de Tenochtitlán, los españoles emprendieron la evangelización sistemática de los pueblos indígenas. Frailes franciscanos, dominicos y agustinos arribaron a la Nueva España e iniciaron la conversión masiva al cristianismo. A menudo destruyeron templos, ídolos y códices indígenas en el proceso. El templo mayor de Tenochtitlán, corazón religioso mexica, fue arrasado hasta sus cimientos para afirmar la supremacía de la nueva fe. En su lugar y en sus mismas piedras, los españoles erigieron iglesias cristianas como la Catedral de la Ciudad de México. Se prohibieron los sacrificios humanos y otros ritos prehispánicos considerados paganos, y los sacerdotes indígenas fueron reemplazados por el clero católico. Esta imposición religiosa buscaba extirpar la cosmovisión mesoamericana. Sin embargo, con el tiempo surgió un sincretismo. Muchos indígenas adoptaron el cristianismo pero integrando elementos de su propia tradición. Por ejemplo, ciertas devociones católicas, como la Virgen de Guadalupe, fueron interpretadas en claves indígenas, dando lugar a nuevas expresiones de fe mestiza. En cuanto a la cultura material y lingüística, la conquista impuso la lengua castellana en la administración y la educación, desplazando paulatinamente al náhuatl como lengua franca de la región. Los misioneros aprendieron las lenguas nativas para evangelizar, creando gramáticas y vocabularios escritos que preservaron parcialmente estos idiomas. Con el tiempo, el español se expandió como lengua franca del virreinato. En el arte y la arquitectura, la influencia europea se fusionó con manos y motivos indígenas. Se construyeron ciudades al estilo castellano sobre los antiguos asentamientos. Artesanos indígenas elaboraron iglesias y conventos con decoraciones que entremezclaban símbolos cristianos e iconografía local. Nació así una cultura mestiza en sentido amplio, fruto de la asimilación forzada, pero también de la resiliencia indígena. La gastronomía, la vestimenta y otras prácticas cotidianas se transformaron con la introducción de productos europeos, por ejemplo, trigo, ganado, herramientas de hierro, a la vez que los españoles adoptaron alimentos y productos americanos, maíz, frijol, tomate, cacao, etc. Un legado cultural intangible pero poderoso de la conquista fue el nacimiento de una nueva identidad en el largo plazo, la identidad mexica mestiza, que integra herencias indígenas y españolas. Este proceso de mestizaje, iniciado simbólicamente con la conquista de 1521, fue señalado ya por historiadores como el origen de la nación que siglos después sería México. Sin embargo, debe recordarse que la inmediatez de la conquista significó sobre todo la pérdida cultural para los pueblos originarios. Innumerables conocimientos, obras literarias, esquemas de códices y expresiones artísticas mesoamericanas se perdieron. La educación formal se reorientó bajo parámetros europeos. Surgen escuelas indígenas bajo tutela eclesiástica y la vida cotidiana se cristianizó, desde los nombres personales hasta las festividades anuales. A pesar de ello, la herencia cultural indígena logró pervivir, en buena medida, subyacente a las nuevas formas, manifestándose en lenguas que aún se hablan, en artesanías, música y en la cosmovisión popular. Consecuencias económicas. La conquista alteró de forma radical la estructura económica de la región.
El sistema mexica de tributos y comercio regional fue reemplazado por la economía colonial extractiva orientada a beneficiar a la metrópoli española. En un primer momento, los conquistadores se repartieron el botín tangible. Oro, plata, joyas y otros tesoros acumulados por la élite azteca fueron confiscados, aunque gran parte del oro de Moctezuma se perdió en la noche triste en el fondo del lago. Cortés y sus hombres fundieron los objetos de oro y plata mexicas en barras para enviar al Quinto Real a España. A continuación se instauró el régimen de encomienda, donde los indígenas debían pagar tributo en trabajo, maíz, algodón u otros productos a su encomendero español. Muchos antiguos cultivadores pasaron a trabajar tierras ahora reclamadas por los europeos y se implantaron métodos de explotación agrícola nuevos. Introdujeron ganados, caballos, vacas, ovejas, cerdos, y con ello la ganadería extensiva en tierras mesoamericanas. También se sembraron cultivos traídos de Europa, trigo, caña de azúcar y frutas, que transformaron el paisaje agrícola. La minería se convirtió pronto en un sector económico central. Aunque el territorio del Altiplano Central no era el principal productor de metales preciosos, la conquista de México abrió las puertas a expediciones hacia el norte, donde en décadas posteriores se hallarían ricas vetas de plata, Zacatecas y Guanajuato. No obstante, incluso en la zona del antiguo Imperio Azteca, Cortés explotó minas de oro, por ejemplo, en el área de Oaxaca y Guerrero, y se estableció trapiches azucareros en el sur. Para sostener esas actividades económicas, los españoles utilizaron masivamente la mano de obra indígena bajo formas coactivas, encomienda, repartimiento. Muchos nativos fueron desplazados de sus comunidades para trabajar en minas o haciendas, provocando destrucción social. Una consecuencia económica inmediata fue la integración de Mesoamérica en el circuito comercial global del Imperio Español. El puerto de Veracruz, fundado por Cortés, se volvió la puerta de salida de bienes hacia Sevilla. La plata novohispana financiaría durante siglos la economía imperial. Por otro lado, llegaron al Nuevo Mundo animales de tiro y transporte, caballos, mulas, bueyes, que revolucionaron la productividad agrícola y la movilidad, aunque también causaron daños. El ganado introducido arrasaba cosechas indígenas, generando tensiones. La tierra, antes comunal en los altepel indígenas, empezó a ser apropiada en encomiendas y mercedes reales por los colonizadores, sentando las bases de futuras haciendas. En términos generales, la conquista implicó el colapso del modelo económico mesoamericano basado en el tributo interregional controlado por la Triple Alianza y su sustitución por la economía colonial mercantilista. Los indígenas pasaron de pagar tributo a Tenochtitlán a pagar tributo ya en especie, ya en trabajo, a encomenderos y en última instancia al rey de España. Se estima que durante la primera centuria virreinal la población indígena se contrajo drásticamente, reduciendo también la producción agrícola tradicional, pero gradualmente la economía se recuperó sobre nuevas bases. La mano de obra mestiza y esclava africana, introducida para suplir la falta de trabajadores nativos, también contribuyó a recomponer la fuerza laboral. En el largo plazo, Nueva España se convirtió en una de las colonias más ricas de América. Pero esa prosperidad se sustentó en la explotación y reorganización forzada que comenzó con la caída del Imperio Azteca. La conquista de México y la destrucción de la hegemonía mexica transformaron para siempre a Mesoamérica. Políticamente significaron el fin de los reinos indígenas autónomos y el establecimiento de un régimen colonial que perduraría 3 siglos. Socialmente implicaron un hecatombe demográfica, la imposición de nuevas jerarquías y el surgimiento de una sociedad mestiza estratificada. Culturalmente, precipitaron la sustitución de la religión y buena parte de las tradiciones indígenas por los europeos, aunque dando lugar a un sincretismo que define la identidad mexica hasta hoy. Económicamente, integraron el territorio a la economía mundial bajo dominio español, reorientando la producción hacia la extracción de riquezas para la metrópoli. A corto plazo, las consecuencias fueron devastadoras para las civilizaciones originarias. A largo plazo, de aquel violento encuentro nació una nueva realidad novohispana. La conquista de México con la caída de Tenochtitlán como símbolo constituye así un parteaguas histórico que marcó el ocaso de una era prehispánica y el inicio de la era colonial en América. Los ecos de la conquista aún resuenan en nuestra historia, en nuestra sangre, en nuestras palabras. Conocer el pasado no es abrir viejas heridas, es descubrir las raíces que nos dieron forma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete a Ugata EQ para seguir explorando las historias que marcaron el alma de América. Hasta el próximo capítulo.